comenzar esta entrevista para Blue Radio, Caracol Televisión, en el marco de este foro Blue 4.0, haciendo un análisis, presidente, o una fotografía de lo que está pasando hoy en Colombia con los jóvenes en este momento. Porque mientras pues transcurre esta entrevista, usted y yo sabemos que hay jóvenes en diferentes lugares del país que pues están en las calles y que tienen de alguna manera un eslogan, por decirlo así, un mensaje, y es ser la generación que no tiene nada que perder. Así lo dicen. Y probablemente lo dicen porque sienten que no hay un futuro para ellos en términos de acceder a educación, de tener mejores ingresos, de tener incluso un plato de comida, porque claramente durante el último año de pandemia ha empeorado ese nivel de pobreza en Colombia. ¿Qué decirles a estos jóvenes que en este momento se sienten desesperanzados frente a su futuro? Mire, lo primero es que yo creo que tenemos todos que sintonizarnos con el clamor de muchos, pero también abordar la conversación para construir un pacto por los jóvenes sobre la base también de hechos ciertos. Cuando yo empecé el gobierno, no habían transcurrido 60 o 70 días de gobierno y vino un paro de estudiantes reclamando sobre el presupuesto de la educación. Y ellos estaban reclamando que se cerrara una deuda histórica. Y nosotros, con la ministra María Victoria Angulo y con el entonces defensor del pueblo Carlos Negret, tuvimos una mesa para escuchar y trabajar con los jóvenes, y de allí salió un acuerdo muy importante. Un acuerdo que además validaba algo que yo le propuse a los jóvenes desde la campaña, y era tener el presupuesto histórico más alto para la educación. Lo tuvimos en el 2019, lo tuvimos en el 2020 y lo hemos tenido en el año 2021. Presupuesto para la base de las universidades, para abrir cupos y para fortalecer la educación. Lanzamos Generación E, que buscaba darle más educación gratis a los sectores más vulnerables en la educación pública, técnica y tecnológica y universitaria. Y nosotros lanzamos el programa recibiendo un 8% tan solo de educación gratuita, lo llevamos casi al 30% para el año pasado y se vino la pandemia. Y en la pandemia creamos el Fondo de Solidaridad Educativa, que nos permitió pagar el 100% de la matrícula a más de 700,000 estudiantes y el 70% a otro número importante. Ahora, ¿qué hemos dicho? No queremos que la juventud deserte, no queremos que la juventud se vea afectada y por lo tanto, en este segundo semestre empieza la educación universitaria pública, técnica y tecnológica pública gratis para los estratos 1, 2 y 3. Es la más grande conquista social por la juventud de nuestro país. Y esto ha sido construido por la convicción que nosotros le planteamos a Colombia, pero nutrido también con las ideas de muchísimos jóvenes. Otra cosa, el empleo. Necesitamos contratar más jóvenes en Colombia. Ahí es donde hemos tenido la mayor afectación histórica. ¿Y qué esperamos? Nosotros subsidiar el 25% de la nómina de todo joven que se contrate entre 18 y 28 años, equivalente a la seguridad social, para que podamos tener la mayor aceleración de contratación de jóvenes en nuestro país. Y tercero, algo muy importante, nosotros hemos visto que los jóvenes han querido buscar esa representación política. En el marco de la conversación nacional dijimos que íbamos a hacer las elecciones de los consejos municipales de juventud. No se pudo hacer por la pandemia y lo vamos a hacer en noviembre de este año. Seremos el primer país de América Latina que le da voz, voto, representación e incidencia en políticas públicas a los jóvenes que se hagan elegir, que representen la pluralidad, que representen su pensamiento y por esa vía mostrar que la juventud juega un papel cada vez más dinámico en Colombia. Hay tres temas, presidente, frente a esta agenda que usted me está planteando y que quiero desarrollar muy rápidamente, porque creo que en educación tenemos que profundizar y en empleo, por supuesto. Pero antes de entrar allá, hay tres temas que creo yo y que coinciden, por supuesto, con esa encuesta de la Universidad del Rosario que se hizo recientemente en el tema de jóvenes, que concluye que las preocupaciones de los jóvenes son básicamente tres, principalmente. Una, que es desempleo, y usted acaba de plantearla. Segunda, que es el tema de pobreza, que lo vienen percibiendo sus hogares. Y tres, el tema de corrupción, donde sienten que el país no avanza todavía. Y uno, pues aquí encuentra medidas, algunas que son de corto plazo, otras que son de largo plazo, pero lo cierto es que hoy los jóvenes quieren que haya un cambio en esa capacidad de llevarles oportunidades
en el corto plazo. Quiero decir, que no dependan de un COMPES que dure 6 meses, 1 año, 2 años en implementación, sino que desde este 2021 empiecen a sentir un efecto positivo. Y por ejemplo, el tema de la matrícula cero que usted plantea, seguramente contribuye. Pero que empezó desde el año pasado, ¿no? Pero aquí hay que decirlo, no todos estos jóvenes, y le estoy hablando a los jóvenes del distrito de Agua Blanca, estoy hablando a los jóvenes de la Comuna 13, a los jóvenes de las zonas rurales, pues no van a poder acceder a esta capacidad instalada que seguramente es limitada que tiene el país. Eso es muy importante en su pregunta, y usted que ha sido además no solamente un experto, sino un gomoso en los temas de tecnología, sabe que en el mundo en el que estamos viviendo, y esa es una enseñanza que nos deja la pandemia, tenemos que abrir más cupos. Pero los cupos no pueden estar solamente supeditados a que tengamos edificios para esos nuevos cupos. Yo creo que hoy, con ese programa de matrícula gratis, también con el programa de los 100.000 programadores que tenemos con Mintic, tenemos que ser conscientes que hay que abrirle oportunidades de estudio a decenas de miles de jóvenes y que hay que empezar a partir de los ciclos de formación virtual. Si nosotros abrimos cupos en la virtualidad, nos va a salir mucho más económico que simplemente estar desarrollando más edificios para albergarlos, y por esta vía lo que vamos a poder es ampliar también cobertura, y ahí va a jugar un papel también muy importante el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Ahora vamos a hablar de conectividad, porque justamente ese es el gran obstáculo que tiene ese sueño que tiene un colombiano de poder acceder a través del mundo digital a capacitación. Pero antes de eso, quiero ponerme en el lugar de dos escenarios que hay hoy en los jóvenes. Por un lado, quien ni tiene la posibilidad de estudiar, ni tiene la posibilidad de trabajar. Bueno, en algunas de las encuestas les llaman a esta población ninis. Y en la encuesta de la Universidad del Rosario que les estoy mencionando, más de la mitad de las personas que están en la protesta hacen parte de esta población, el 51%. Y uno creería que eran ellos los que estaban únicamente en la protesta, pero no. En la misma encuesta se concluye que quienes trabajan o estudian, jóvenes, el 76% también están allí. ¿A dónde quiero llegar? A que hay jóvenes que tienen la oportunidad, por ejemplo, de graduarse, que tienen la oportunidad de estudiar y no están consiguiendo trabajo, pero incluso están los que no tienen la posibilidad ni siquiera de acceder. Claro, pero mire lo importante también de esa pregunta en el contexto actual. La economía colombiana empezó a recuperarse, pasamos la página de la recesión en el primer trimestre, empieza una proyección de que la economía crezca por el 5%, entonces la pregunta es, ¿a quién le interesa entonces que venga una parálisis que afecte la generación de empleo? Si queremos ver más empleo para los jóvenes, necesitamos que la economía se siga reactivando, sigamos vacunando masivamente. Por eso es mi rechazo a los bloqueos y a esas afectaciones que lo que terminan es limitando la capacidad de muchas personas en contratar. Pero nosotros también lanzamos la política donde está ese 25% de subsidio equivalente a la seguridad social que empieza ahora en el mes de julio y que va a permitir que casi 700.000 jóvenes puedan tener ese empleo. Entonces, mi llamado también al sector privado es, aquí está el CASE del 25%, pongan ustedes también los recursos para que se haga esa contratación y nosotros aceleremos como nunca antes esa contratación de jóvenes en nuestro país. Claro, presidente, pero entonces ahí es donde uno comprende a los jóvenes que dicen, cuando la economía estaba creciendo, cuando estábamos en un mejor momento, aún así las tasas de desempleo juvenil, sí, es que históricamente hemos tenido tasas de desempleo juvenil muy altas, ¿no? Pero ese ha sido un drama latinoamericano y ha sido un drama colombiano también. Y sobre todo en la última década. Si usted se da cuenta, las cosas que nosotros hemos implementado desde el gobierno justamente están buscando estimular el emprendimiento juvenil y también estimular que se generen nuevas empresas que contraten a los jóvenes. Por eso en la primera ley de crecimiento económico nosotros dijimos, empresas que se funden en los sectores de valor agregado tecnológico, en valor agregado creativo, son empresas que no van a pagar impuesto de renta durante los primeros 6 años, ajustado también a un mínimo de empleos que generen. Y eso es para generar empleo desde el lado de la juventud. Por otro lado, lanzamos una deducción fiscal del 120% del impuesto de renta para la contratación de jóvenes. Habilitamos en el sector público la posibilidad de contratar jóvenes sin tener que acreditar experiencia laboral, que también surgió de la conversación nacional. Es decir, hay una serie de medidas que nosotros hemos puesto en marcha para la juventud de Colombia y que hoy tenemos que acelerarla también en el marco de una coyuntura donde, si bien teníamos una deuda histórica, se ha agravado por la pandemia. Presidente, ¿usted no siente que tal vez ha faltado históricamente en Colombia, y por supuesto mi interés es preguntarle sobre su gobierno, un diálogo más cercano, más franco, más directo con los jóvenes? Seguramente, y yo en eso también quiero hacer mi mea culpa, seguramente. Ahora, como te digo,
Cuando empezó nuestro gobierno tuvimos el diálogo con los estudiantes para llegar al acuerdo sobre el financiamiento del sector educativo. Hemos tenido más de 300 espacios de diálogo con líderes estudiantiles donde ha estado además la ministra María Victoria Angulo. Hemos tenido también espacios en los territorios. Lo tuvimos también con Generación E, con la estrategia Sacúdete. Pero claramente yo creo que el año 2020, el año de la pandemia, donde estuvimos tanto tiempo lidiando con este enemigo invisible y además en aislamientos y cierres, yo creo que ahí sí tenemos que hacer todos también un mea culpa, decir, hemos debido mantener, sobre todo el año pasado, esa comunicación más viva, más clara. Es algo que a mí me duele, y me duele porque tenemos toda la voluntad y las políticas para ayudar a la juventud. Y yo creo que en esta coyuntura tenemos una opción y una oportunidad grande. Y es que viendo las deudas históricas, pero viendo la voz de los jóvenes y escuchándola hoy, nosotros deberíamos construir rápidamente ese pacto por la juventud. Y es un pacto que se debe materializar en una política pública de corto y mediano y largo plazo. Por eso nosotros veníamos trabajando en un COMPES de juventud, en un documento de política económica y social para sacarlo en este primer semestre. Lo queremos nutrir de todos estos diálogos que estamos teniendo regionalmente y que salgamos con un tema de educación, con un tema de empleo, con un tema de representación política, con un tema de adquisición de vivienda, con un tema de deporte, entretenimiento, pero también un tema de acceso a oportunidades. Presidente, una de las críticas que uno siempre escucha que hacen los jóvenes cuando se refieren a usted, a la figura del presidente, es que siendo un hombre joven debería estar más conectado con los jóvenes. ¿Cómo hablar de un pacto por la juventud en un momento en el que en las encuestas, por ejemplo, vuelvo a retomar esta encuesta de jóvenes de la Universidad del Rosario, hay una desconfianza en la institucionalidad, digamos, en las iniciativas que se lideren desde gobierno? Creo que ese debe ser un insumo previo a pensar en un pacto incluso en la juventud. Sí, sin lugar a dudas, y de hecho, pues yo también lo tuve que enfrentar en la campaña. Siendo un candidato joven, la juventud no me acompañó mayoritariamente, por lo menos los sectores entre 18 y 28 años. Ese siempre fue un reto. Y nosotros desde que empezamos el gobierno fijamos una agenda para atender a este sector de la población, que es fundamental. Y por eso el presupuesto educativo, que además es el más alto que ha tenido Colombia en su historia. El presupuesto del deporte, el más alto que ha tenido Colombia en su historia. La formación de 100.000 programadores y los AppsCo y también la inversión que se ha hecho en el SENA, abriendo también la formación en muchísimos aspectos. Lo que se ha venido haciendo también en política ambiental interpreta mucho el sentido de los jóvenes, la transición energética, la movilidad limpia y la lucha contra la deforestación. Entonces yo creo que hay una agenda, pero sí, seguramente hemos tenido pecado quizás en no lograr que esa comunicación fluya tan... ¿Se arrepiente de algo en ese sentido? No, yo siempre tengo un sentido autocrítico y yo creo que en eso yo tengo que hacer también el mea culpa y también ser capaz de pedir disculpas y decir, hombre, de pronto hemos tenido que hacer mucho más en fortalecer esa comunicación. Pero en estos 14 meses o 15 meses que nos quedan de gobierno, yo creo que hay una oportunidad también de decir, construyamos ese gran pacto por los jóvenes de Colombia. Entre todos, sin partidos, sin ideologías, y que nosotros le dejemos recursos, dejemos un norte de inversión y una posibilidad de cerrar brechas históricas para que la juventud se sienta empoderada para ser la generación de la esperanza. Quiero hablarles a esas más de 300.000 personas, en su gran mayoría jóvenes, que tienen algún ingreso a través de estas plataformas digitales, por ejemplo las de domicilios, y que están en una suerte de limbo, presidente, en la medida que no tienen un esquema de seguridad social, porque pues las plataformas los consideran usuarios, no son empleados, luego sí cumplen una actividad económica con la cual esas plataformas cada vez son más robustas. ¿Quién los protege? Mire, esa ha sido una discusión no solamente en Colombia, en el mundo entero, sobre todo porque es el marco de la regulación de lo que conoce como la economía colaborativa. Entonces yo creo que ya hay avances muy importantes en muchos países que deberían servirnos a nosotros, sobre todo en lo que tiene que ver con el aseguramiento, la posibilidad de aportar a la seguridad social, de soñar con una pensión, de tener un sistema de protección médica. Yo creo que hoy tenemos que ver esas mejores prácticas, pero más allá de eso, y también creo que Colombia ha dado pasos muy importantes y lo hemos dado en el marco de la pandemia y ahora recientemente con la firma de la ley de trabajo en casa, que también en los temas de virtualidad, para quienes están en la virtualidad,
pues les da mucha más tranquilidad. Y también está el que no se está moviendo en el transporte público, va a tener el subsidio de conectividad, que es equivalente al subsidio de transporte. Entonces, yo creo que hay avances relevantes, pero creo además que el mundo está migrando hacia unos estándares donde la contribución del empleador y del trabajador permite que quien esté al servicio de este tipo de empresas pues no esté desprovisto de un ahorro para su pensión. Pero entonces una persona que hoy está en una plataforma de domicilios, que es su forma de ingresos, incluso en pandemia han crecido bastante, la gente está consumiendo cada vez más a través de este tipo de plataformas, puede contar con que pronto haya un esquema de seguridad social o sancionar, perdóneme, presidente, lo interrumpo, a quienes incumplan, porque eso se establece en la ley. Yo creo que por eso es bueno mirar los estándares internacionales, porque en ese tipo de servicios tenemos al que presta el servicio día continuo y a que presta el servicio unas horas. Entonces, eso necesita armonizarse. Pero lo importante es que todo trabajador en un país tenga la posibilidad de tener protección para su vejez. Por eso la discusión en su momento también del piso mínimo social, que fue tan controversial, era justamente para que aquellas personas que están teniendo contratos por jornales o personas que tienen ese tipo de contratación donde hay actividad esporádica de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, pues que estas personas también tengan la posibilidad de estar protegidas para la vejez. Es una forma de generar una protección estructural, entre otras cosas porque este es un país que tiene 22 millones de trabajadores, pero solamente están contribuyendo a pensión y salud menos de 9 millones. Entonces, esa es esa lucha también contra la informalidad y hay que buscar vencer la informalidad, pero garantizando la protección para la vejez. Presidente, hay una situación que también es recurrente entre muchos jóvenes que salen del colegio, no están, digamos, dentro del esquema de Sisbén que les permite acceder a ciertos esquemas de subsidios. Luego tampoco tienen los ingresos suficientes para poder acceder, por ejemplo, a un programa del ICETEX o desconfían un poco del tema del ICETEX sobre el tema de los tasas de interés. Perdóneme, ¿qué hacer con el tema del ICETEX? Es que yo siento que hay unos sectores que dicen ¿por qué no condonamos? ¿Por qué en unas consideraciones, sí, unas flexibilidades? Ahí hay cosas que son muy importantes y déjeme, yo empiezo por las dos. Primero, Generación E nació para este tipo de jóvenes. Generación E tiene el componente de excelencia y tiene el componente de gratuidad, ¿no? Entonces, en excelencia, quienes tienen los puntajes más altos, pues sabemos que nosotros los acompañamos, tienen un subsidio integral. Pero a los que no, también les estamos diciendo, si usted va a la educación pública, tiene gratuidad, si usted va a la educación privada y tiene excelencia, le pagamos el 50%. Eso nos ha permitido aumentar como nunca la cobertura de la educación gratuita o gratis en las universidades de nuestro país. Y usted menciona el ICETEX. Nosotros, en el marco de la pandemia, lanzamos el plan de alivios. Y ese plan de alivios ha sido muy importante. Y ese plan de alivios queremos tenerlo mientras sea necesario para enfrentar esta coyuntura. Pero aparte de enfrentarlo, nosotros queremos un ICETEX que tenga la menor tasa histórica, que no requiera codeudor, que tenga además un sistema de garantías y que no se vuelva una deuda eterna e impagable, sino que además pueda ser condonado por excelencia académica. A mejor desempeño académico, un porcentaje de condonación. Por supuesto, también que las personas que salgan de su formación no tengan que quedar estrangulados por una deuda muy costosa de intereses sobre intereses, sino que podamos tener esa proyección basada en el ingreso, donde podemos tener un costo, un pago, que sea prácticamente un pago fijo y que no le genere una estrangulación al egresado. Y que el egresado tenga la libertad de jugar con los plazos y por supuesto con su cuota fija y una tasa que le dé total seguridad. O sea que en el caso de un joven que se quedó sin trabajo o su familia se quedó sin trabajo en estos momentos, ese plan de flexibilidad le permitiría no tener que pagar en ese momento, sino poder cambiar el plazo para pagar después. De hecho, eso lo lanzamos en plena pandemia, también ese esquema de refinanciamiento y ese esquema también de extensión en el tiempo. ¿Para qué? Para proteger a aquellos que han sido los más golpeados por los efectos de la pandemia. Presidente, hablemos de emprendimiento. Yo creo que el emprendimiento es un escenario que en Colombia se ha dado en parte precisamente por estas tasas de desempleo crecientes y se ha convertido en alternativa de la gente decir, bueno, ¿cuál es mi potencial? Y voy a crear un negocio y voy a salir adelante. Y hay casos en los que les ha ido muy bien, en los que han podido acceder a recursos de inversión en el extranjero, otros pequeños negocios que han venido surgiendo. Pero siente uno que en medio de este escenario de informalidad no es fácil, siempre hay unos obstáculos. ¿Qué hacemos para que hayan estímulos a la formalidad en Colombia? Desde la perspectiva de los costos, no de la cultura, sino de los costos.
nosotros lanzamos la ley de emprendimiento. Primero, empecemos por la primera ley de crecimiento económico, donde básicamente a todo nuevo emprendimiento en el sector creativo, en el sector de valor agregado tecnológico, 0 impuesto de renta durante los primeros 6 años, contratando personal y haciendo inversión. Después nosotros lanzamos la plataforma Se Emprende, que tiene capital, acompañamiento, incubación, aceleración. Y lanzamos la ley de emprendimiento el año pasado, donde queremos facilitar todos los trámites con el INVIMA, tener capacidad de inyectar recursos de capital, mejorar el financiamiento y algo que fue un clamor de los emprendedores, poder entrar al sistema de compras públicas y que el sistema de compras públicas privilegiara también a los emprendedores colombianos en una multiplicidad de sectores. Eso también se ha logrado. Y obviamente nos tocó enfrentarlo en tiempos de pandemia. Pero hoy, esa posibilidad de entrar al sistema de compras públicas y las normas vigentes, sumado también al 120% de descuento tributario y ahora el subsidio de la seguridad social, yo creo que van a ser herramientas muy importantes para que las empresas nazcan, crezcan, contraten jóvenes e incidan en el desarrollo de Colombia. Un tema que también ha sido objeto de controversia es la apuesta que usted viene liderando para convertir a Colombia en el Silicon Valley de América Latina, y se lo digo porque ha habido comentarios. Uno de ellos, el caso de Alex Torrenegra, el empresario colombiano que está justamente en California, que decía, este es un país que antes que productor de servicios digitales y de industria tecnológica, es un país consumidor de servicios digitales. Están incluso los que dicen, momento, decir que Colombia sea un Silicon Valley es ir en contravía del espíritu de Silicon Valley, de originalidad, de creación, de ideación. Por el contrario, deberían pensar en un modelo distinto. ¿Cómo cree usted que se puede convertir a Colombia en un productor? Cuando nosotros decimos Colombia Silicon Valley, es que Colombia se posicione como el gran centro de tecnología en América Latina y sobre todo en el gran centro de la cuarta revolución industrial. Entonces estamos hablando de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de computación en la nube, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando también de sistemas de bases de datos relacionales inteligentes. Es decir, hay una oportunidad. Fuimos el primer país de habla hispana en abrir un centro para la cuarta revolución industrial con el Foro Económico Mundial, está en Medellín. Segundo, lanzamos el Marco Ético Nacional para la Inteligencia Artificial. Tercero, logramos traer a Colombia gigantes como SoftBank, que llegara también Amazon Web Services en Colombia a abrir oportunidades de servicio, que tengamos más visión sobre la inteligencia artificial para el desarrollo de programadores, pero el hecho más complejo era dónde estaban los programadores. Colombia no tenía los programadores requeridos por el mercado y por eso lanzamos Misión TIC, que va a formar 100,000 programadores para agosto del año entrante, y esos 100,000 programadores va a ser el capital humano que van a demandar estas empresas. Y por cierto, hemos visto que ha crecido tanto ese apetito con el programa que vemos a los grandes emprendedores tecnológicos aplaudiéndolos, vemos a Nubank aplaudiendo, vemos a Rappi aplaudiendo, vemos a Glaxo también diciendo nos interesa, y vemos inclusive plataformas educativas diciendo venga, yo quiero estar ahí, ese caso de Plaxi. Entonces, los grandes jugadores, lo que llaman las gacelas o los unicornios en el mundo de los emprendedores, están viendo que Colombia está haciendo la tarea. Ahora, Colombia no se convierte en el Silicon Valley ni en 1, ni en 2, ni en 3 años, pero la ruta en la que nosotros estamos es justamente para que los emprendedores tecnológicos vean, este país está ofreciendo educación, ingresos para el emprendimiento, lanzó la plataforma Se Emprende en 22 ciudades, tiene además un ciclo de formación y de aceleración con la participación de 500 startups de San Francisco, la incubadora más importante de los Estados Unidos, y fuera de eso tiene una agenda de formación de programadores. La combinación de todo esto, sumado a las compras públicas y sumado a los incentivos fiscales, yo creo que son una gran esperanza para nuestro país. Presidente, para cerrar, ¿no siente usted que tal vez se podría trabajar un poco más con la industria nacional de software, con las empresas tecnológicas colombianas? Totalmente, y se busca además eso. De hecho, esa es una de las líneas de trabajo, y el SENA, el Ministerio de las TICs, APSCO, lo que quiere es que sea la industria nacional la que también empiece a crecer. De hecho, en los sistemas de compras públicas y en los sistemas también de integración comercial como la Alianza del Pacífico o inclusive la Comunidad Andina de Naciones, estamos tratando de incorporar también esa filosofía donde sean las empresas tecnológicas colombianas las que interactúen también en el marco del continente. Presidente, muchas gracias por su tiempo. A ustedes, muchísimas gracias y un gran honor.